Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Este es el canal Griego Apologético Bíblico. Hoy quiero hablar de un tema principalmente para mis hermanos testigos de Jehová. Cuando estén predicando de casa en casa, una predicación informal, o quizás usted se esté testeando con algún miembro de alguna iglesia que crea en la Santísima Trinidad en el tema del Espíritu Santo. Hoy voy a dar algunos datos interesantes que le va a ayudar a usted a hacer una defensa y que nadie permita subvertirle la fe a todos ustedes. Así que este video va dedicado principalmente a mis hermanos testigos de Jehová, de la Hermandad Mundial, y también para personas que están afiliadas a otras denominaciones religiosas, que pueden ser católicos, pueden ser evangélicos, pentecostales, metodistas, bautistas, Ejército de Salvación, presbiterianos, etcétera, etcétera. El tema del Espíritu Santo ha sido un tema muy controversial por muchos siglos. Y ha sido controversial con los testigos de Jehová y la esfera de la cristiandad. Cuando digo la cristiandad me estoy refiriendo al imperio falso de la religión. Todo lo que tiene que ver con las denominaciones que he mencionado a priori. Ahora bien, el Espíritu Santo, cuando vamos a la Biblia, hay muchos lugares que confunden, quizás puede confundir a un testigo de Jehová cuando se le aplica ciertas figuras retóricas. ¿Cuáles son las figuras retóricas? Las figuras retóricas son nada menos que son expresiones o simbolismos que se le da a la Biblia. Por ejemplo, las metáforas, las hipérboles. Nos estamos refiriendo a la prosopopeya, la personificación. Así que estos son los llamados figuras retóricas. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo dijo, habla, enseña, escucha, oye, dice que es un consolador, dice que tiene voluntad propia, los escritores de la Biblia solamente están utilizando en la figura retórica lo que es la personificación. ¿Qué cosa es personificar? Si usted busca en un diccionario la definición de la palabra personificación, es atribuirle emociones, sentimientos, actitudes, características humanas a cosas especialmente impersonales, que puede ser, por ejemplo, un árbol, puede referirse a un vaso, se puede referir a un objeto, muchas cosas se puede referir. Por ejemplo, si usted va al libro de Proverbios, en todo el libro de Proverbios se personifica la sabiduría. La sabiduría, cuando usted va al capítulo 9, del versículo del 1 en adelante, hasta el versículo 6, dice que la sabiduría mezcla el vino, tiene criados, y eso proyecta lo que es la prosopopeya. También si usted va al libro de Proverbios, dice que la sabiduría tiene una hermana. En el capítulo 7, si va al capítulo 1, dice que la sabiduría se compara como una persona que clama en las calles, tiene voces y dice que dice sus razones. O sea, ¿qué razona? Pero no podemos entender que la sabiduría sea una persona, porque hable o piense o tenga voluntad propia. Por ejemplo, otro ejemplo es el capítulo 7 de Romanos, habla de el pecado. O sea, Pablo personifica el pecado que reina, es nuestro enemigo, y por así hay muchas personificaciones a cosas impersonales, abstractas e inanimadas, que tienen características humanas. Estoy poniendo las bases, estamos construyendo, vamos a edificar mediante la palabra de Dios y vamos a refutar y vamos a exponer esta falsa mentira que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, es Dios y es una persona, la famosa
tercera persona de la Trinidad. Ahora bien, los ejemplos que voy a exponer en este video los va a ayudar a usted a razonar con estas personas que tienen esta creencia que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, es Dios, es coigual con el Padre y con el Hijo. O sea, los mismos títulos que se le dan al Padre y los mismos títulos que se le dan al Hijo se le aplican también al Espíritu Santo. Las mismas emociones y sentimientos o cualidades que posee el Padre, posee el Hijo, también las tiene el Espíritu Santo. Por eso ellos han llegado a la conclusión durante muchos siglos que el Espíritu Santo es una persona. Eso es falso. La Biblia no le enseña. El primer argumento que quiero compartir con ustedes es el argumento del antropomorfismo. ¿Qué cosa es el antropomorfismo? O la llamadas expresiones antropomórficas. Bueno, si usted va al diccionario, la palabra antropomorfismo viene de la palabra forma de hombre. O sea, antropos es la palabra griega para hombre y morfe viene de morfo, significa forma. O sea, características humanas que se le dan a Dios y características humanas que se le dan a Jesús. Se le aplican las expresiones antropomórficas al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando usted va a la Biblia y lee algunos pasajes, este pasaje que voy a compartir con ustedes es el pasaje que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 en adelante. Quiero utilizar la Biblia y vamos a leer el pasaje para ser más directo y para que ustedes comprendan el argumento, para cuando ustedes se encuentren algún pastor, algún apologista, algún teólogo que le haga alguna pregunta en la predicación o en su familia, en su trabajo o en la escuela, donde quiera que usted esté, usted le va a venir a la mente este argumento poderosísimo. Se le aplica las expresiones antropomórficas a la tercera persona de la Trinidad, como se le aplica al Padre y al Hijo. No. En Apocalipsis, como había dicho, ¿no? Hace un rato, capítulo 1, usted se va a encontrar con el verso, por ejemplo, vamos aquí al versículo 13, y vamos a leerlo del versículo 12. Dice, me volví para ver quién hablaba conmigo y al volver vi 7 candelabros de oro. Dice el 13, en medio de los candelabros vi a alguien como un hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. En otras traducciones, como la Reina Valera de 60, dice un cinturón de oro. Esto es lo que es el antropomorfismo. Estas características que se le da humana a Jesús, estando en el cielo, de forma simbólica, de forma figurada, se le aplica también al Espíritu Santo. ¿Hay algún texto que algún apóstol, algún profeta, algún escritor, estos 40 escritores que escribieron los 66 libros de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, en alguna ocasión, cuando escribieron, se refirieron utilizando expresiones antropomórficas, como lo hizo el apóstol Juan aquí en el capítulo 1, versículos 2 y 13, que el Espíritu Santo tiene un cinturón de oro, tiene una prenda de vestir? Vamos a seguir leyendo la descripción. Vamos ahora en el versículo 14, la descripción que hace el apóstol Juan, antropomórfica de Jesucristo. Dice el 14, además su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. O sea, esta descripción se la aplica a la tercera persona de la Trinidad. ¿Hay algún texto de que
algún discípulo, algún profeta, algún rey que haya participado en la escritura al escribir la palabra de Dios haya descrito imaginariamente o haya visto alguna visión de que el Espíritu Santo tenga una fisionomía simbólica, antropomórfica, a referencia de Jesús, aquí en Apocalipsis, versículos 12, 13 y 14. Y el 15 dice, si supieran cómo el cobre refinado, como brilla el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en la mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos, larga y afilada, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Esto fue una visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando estaba encarcelado. Y tuvo varias visiones, no solamente esta visión. Juan, después posteriormente, describe en Apocalipsis capítulo 5, da datos de seres celestiales que están delante del trono del Padre. Inclusive, en esa visión aparece Jesús simbólicamente representando como el león de la tribu de Judá. El capítulo 5 dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por los lados y estaba bien sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte, ¿quién merece abrir el rollo y romper su sello? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y ver lo que había escrito en él. Rompí a llorar desconsoladamente, porque no se encontraba nadie que mereciera abrir el rollo y ver lo que había escrito en él. Dice el 5. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, y así que él puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio, ahora viene el verso importante, y en medio del trono, ¿quién es que estaba sentado en el trono? Que tenía un rollo de 7 sellos en su mano derecha, el Padre. Entonces, hay alguien que aparece en escena aquí, que está en el medio del trono y está en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Vi de pie un cordero, claro, simbólicamente no era un cordero literal, pero está hablando del Hijo de Dios, que parecía haber sido sacrificado y tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los ojos representaban los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. El cordero enseguida se acercó, ¿ok?, y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes, los ancianos, cayeron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y tazones de oro llenos de incienso, y de incienso representaban las oraciones de los santos. Y cuando usted sigue leyendo el contexto y culmina en el verso 14, o sea, del 1 al 14, usted no va a ver la identidad de la persona divina del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. No aparece en escena. O sea, si Juan entendía que el Espíritu Santo era una persona, tenía que haber incluido aquí en esta visión, en esta escena celestial, de las huestes celestiales como ángeles. Dice el pasaje aquí de Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 14, que habían millares y millares de ángeles, habían ancianos, los 24 ancianos que la Biblia habla, y en otros pasajes habla de los 24 ancianos, como en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y también el capítulo 14, donde dice que los 144.000 están en el monte Sión.
Entonces, en este pasaje completamente no aparece el antropomorfismo del Espíritu Santo, si es una persona. Y Juan tuvo varias visiones de las huestes celestiales. Por ejemplo, si usted va al libro de los Hechos, y fíjense este pasaje que también le puede ayudar a usted a razonar a partir de la Escritura con estas personas que están confundidas y alejadas del conocimiento de Dios y que están creyendo una doctrina de hombre falsa que no se sostiene con la Biblia, es completamente antibíblica. Si usted va aquí, por ejemplo, al libro de los Hechos, capítulo 7, y va al versículo 56. Aquí, en esta escena, había un discípulo, ¿ok?, que era Esteban. Dice que lo estaban apedrando. Dice el versículo 54. A oír estas cosas, ellos se sintieron furiosos en el corazón y mirándolo empezaron a apretar los dientes. Pero él, lleno de Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, al Padre, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron con toda su fuerza, se taparon los oídos y todos se lanzaron sobre él y le dieron muerte a este apóstol. ¿Qué vio el apóstol? Vio la gloria del Padre y Cristo de pie a la derecha del Padre, de Dios. Solamente vio dos personas, supuestamente, ¿no? La primera persona y la segunda persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, el discípulo no lo vio. O sea, no vio nada que tuviera que ver con el antropomorfismo. Aquí el escritor Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, no hace una descripción, no utiliza ninguna expresión antropomórfica. Así que este argumento del antropomorfismo lo va a ayudar a usted a refutar esta falsa doctrina satánica que el diablo está confundiendo a todas las personas. El segundo argumento que quiero compartir con ustedes es que cuando vamos a la palabra de Dios, tanto en las escrituras hebreas y griegas, la Biblia siempre menciona al Padre como un rey. También menciona al Hijo como rey. Es obvio. Y cada rey tiene un cetro. El cetro identifica a un rey verdadero, no a un rey falso. Entonces, quiere decir la Biblia que tanto el Padre como el Hijo son reyes. Hasta más, la Biblia llama al Padre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, todo rey tiene un gobierno y todo gobierno tiene súbditos. Hasta ahí pueden entender, ¿no? Así que si tiene súbditos, en este caso, el Padre, dice la Biblia, que tiene ángeles, millares y millares que le suministran a él. Pero también la Biblia llama a Jesús el arcángel. Según 1 Tesalonicenses 4:16, jefe de los ángeles. Es una palabra polisémica. Arcángelo viene de ar, que significa jefe, capitán, gobernante, y ángelo significa mensajero o ángel. Pero en 1 de Pedro 3:22 dice que a Jesús están sujetos los ángeles. Muy bien. ¿Qué pasa con la tercera persona de la Trinidad? En este segundo argumento
que no tiene respuesta. El segundo argumento muestra que el Espíritu Santo ni es persona, ni puede ser Dios, porque Dios es rey. Y si es rey, tiene un cetro que lo identifica como un rey verdadero, pero tiene súbditos. ¿Y quiénes son los súbditos? Los ángeles y los seres humanos. La Biblia, por ningún lado, la Biblia no describe que el Espíritu Santo tenga un trono, que esté sentado en un trono, como el Padre y el Hijo. No dice la Biblia que se le aplique el título rey. No dice la Biblia que tiene súbditos y que esos súbditos están sujetos a ese rey. Y mucho menos la supuesta tercera persona de la Trinidad tenga ángeles a su disposición. Tanto el Padre como el Hijo tiene ángeles a su disposición. Para los trinitarios, Miguel es un arcángel que no tiene nada que ver con la persona de Jesús. Pero ¿por qué traigo a Miguel aquí? Porque si ellos dicen que Miguel es un arcángel, uno de los tantos arcángeles que hay en las huestes celestiales, ¿cómo es posible que Miguel tenga más autoridad que el Espíritu Santo? La supuesta tercera persona de la Trinidad. Miguel, dice la Biblia, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 12 en adelante, usted va a leer que hay una gran batalla entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. ¿Cómo es posible que Miguel, no siendo Dios, tenga ángeles a su mando, a su disposición? Entonces el Espíritu Santo no tiene ángeles. Así que la Biblia no identifica al Espíritu Santo ni como rey, no tiene un trono, no tiene un cetro, no tiene un gobierno, no reina. La Biblia dice que el Espíritu Santo no reina. La Biblia dice que el Espíritu Santo no tiene ángeles o súbditos a su disposición. O sea, no es nadie. Este argumento es muy bueno que ustedes lo apunten en una agenda. Todo lo que yo estoy diciendo aquí es necesario que ustedes lo apunten bien detalladamente, texto por texto, preguntas por preguntas, razonamientos por razonamiento. Y así usted podrá defenderse de estos depredadores teológicos. Estos depredadores teólogos que están tanto en las redes sociales como también en otras iglesias y que en cualquier momento usted se puede encontrar frente a frente con estas personas que están confundidas y están alejadas del conocimiento de Dios. Y que el diablo, según 2 Corintios 4:4, la ha cegado del entendimiento. Tercer argumento, que los puede ayudar a ustedes a hacer una defensa. Por ejemplo, cuando usted va a Juan 20:22, vamos a buscar Juan 20:22, el Evangelio de Juan 20:22. Muy bien. En esta escena vamos a leer el contexto. El contexto del versículo 20 dice: después de decir eso, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Este es cuando Cristo resucita, ¿ok? Y se le aparece a Tomás. Muy bien. Dice el versículo 21, Jesús les volvió a decir: tengan paz, tal como el Padre me envió a mí, y yo también los envío a ustedes. Dice el 22, texto importante, Juan 20:22. Después de decir eso, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Dice que después de decir estas cosas, sopló sobre ellos, sobre los apóstoles, y les dijo: reciban Espíritu Santo. Vamos a razonar.
¿Cómo vamos a razonar en este texto clave que vamos a utilizar en contra de los trinitarios? Juan 20, 22. En Juan 20, 22 dice que Jesús sopló Espíritu Santo hacia los apóstoles. La pregunta sería, ¿puede una persona como Cristo soplar otra persona diferente a él para que un grupo de personas reciba a esa persona? ¿Tiene lógica la pregunta que estoy haciendo? ¿Se puede soplar el Espíritu Santo? ¿Ha visto usted alguna vez una persona soplar a otra persona y que la otra persona caiga en manos de un grupo de personas? ¿Verdad que no? No tiene lógica. O sea, la idea que indica aquí es que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, un poder que emana de Dios. O sea, Cristo aquí tiene el control del Espíritu Santo. Dice que sopló de su boca el Espíritu Santo. Cuando usted va al texto griego, por ejemplo, este texto griego que tengo aquí, que es el de Nestle Aland, griego español, o lo puede consultar en la Septuaginta griega, lo pueden consultar en interlineal de Irene Foucault, Isela Trujillo y el Satame, interlineal griego español. La palabra que aparece ahí en griego es neuma y en hebreo es rúa. Este vocablo, neuma, cuando usted va a cualquier léxico del griego, su significado, su semántica, significa aliento, soplo, aire en movimiento, algo invisible. O sea, lo que recibieron los apóstoles no fue una persona. Lo que recibieron los apóstoles fue algo impersonal, una energía, una fuerza, no una persona. No tiene sentido de que esa persona, que los apóstoles hayan recibido la tercera persona de la Trinidad. Este argumento le puede servir a ustedes para hacer una defensa y que no le puedan subvertir la fe. Cuarto argumento y le va a ayudar mucho a ustedes. Por ejemplo, cuando usted va a la Biblia, vamos a buscar el texto, vamos a ver el texto que quiero analizar con ustedes, quiero compartir con ustedes. En Hechos, vamos al libro de los Hechos por el escritor Lucas, vamos al capítulo 2, ¿ok? El capítulo 2 y el verso para ser más específico, vamos al texto de la escena cuando los discípulos estaban en los aposentos altos. Y dice que recibieron el Espíritu Santo. Si usted va al capítulo 1, y usted lee el pasaje, vamos a ver aquí, en el capítulo 2, dice el versículo 1, ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y se llenó toda la casa donde estaban sentados.
y vieron aparecerse algo similar a las lenguas de fuego, que fueron repartiendo y posando una sobre cada uno de ellos. Dice el 4, la parte importante. Todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Dice que hubo un viento recio. En la Reina Valera del 60 dice que hubo un poder que vino del cielo y el Espíritu Santo adoptó una forma visible como lenguas o llamas de fuego. Y esas llamas de fuego se pusieron encima de la cabeza de las 120 personas que estaban ahí. Muy bien. O sea que el Espíritu Santo fue repartido o derramado en 120 partes, ¿no? La pregunta sería, si el Espíritu Santo es una persona, y esa persona se manifestó en estos 120 discípulos, que eran 120 personas, ¿puede una persona repartirse en 120 partes? Piense bien lo que yo estoy analizando con ustedes. ¿Puede una persona, puede usted como persona, repartir su cuerpo en 120 fragmentaciones, 120 partes? No. Se supone que el Espíritu Santo sea algo, no alguien. Algo impersonal, no personal. Porque la Biblia, en ningún texto de la Biblia, enseña que el Padre se reparte como persona o que el Hijo se reparte como persona. Casi siempre en la Biblia, cuando habla de repartimiento, siempre se refiere a cosas inanimadas, a cosas impersonales, que no son personales, que no se refieren a personas. Por eso que el texto de Hechos 2:3 fueron repartiendo y posando sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo. O sea, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, de esas 120 personas, cada uno poseía una parte de esa lengua de fuego que estaba sobre ellos. Entonces, si una de esas partes representaba la tercera persona de la Trinidad, entonces hay 120 Espíritus Santos. Pero ustedes saben cómo son los trinitarios, que inventan, justifican los textos, descontextualizan los textos, sacan los textos fuera de contexto. Ellos dicen que el Espíritu Santo está en todas partes, es omnipresente, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Por eso es que el Espíritu Santo puede estar en varias personas al mismo tiempo. Como persona, no como una emanación, no como una fuerza, no como un poder. Ojo, ellos dicen que el Espíritu Santo como persona es omnipresente, que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Eso es falso. Eso es falso. Dios literalmente no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Dios no tiene la necesidad de estar en tiempo y espacio en todas partes. Dios desde el cielo mira todo lo que hacen los hijos de los hombres. Así que aquí en Hechos capítulo 2, versos 3 y 4, dice que cada discípulo poseía una parte del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. No pueden ser 120 personas. Este argumento es poderosísimo, porque usted puede hacerle una pregunta bien formulada y decirle, usted puede buscar un texto, me puede buscar un texto donde el Padre y el Hijo se reparten en varias partes personalmente en los seres humanos.
No existe texto. No existe tal texto. Así que, por tanto, además, aquí en Hechos 2, del versículo 1 al 4, es un argumento que ustedes pueden utilizar para derribar esta falsa creencia que el Espíritu Santo es una persona. Otro argumento poderosísimo es el argumento que aparece en Mateo 28. Vamos a Mateo, al Evangelio sinóptico de Mateo. Vamos a ver lo que escribió Mateo aquí en el 28, versículo 19 y 20. Un texto que hemos leído multitudes de veces, pero quizás con este enfoque usted puede neutralizar el veneno de que el Espíritu Santo es una persona o que sea el Dios Todopoderoso. Aquí, en Mateo 28, 19, dice: así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta que haríamos a los trinitarios es la siguiente: ¿cuál es el nombre propio del Espíritu Santo? Y yo lo he utilizado mucho en los debates que yo he tenido con pastores, teólogos y apologistas. Primeramente, usted va a utilizar este razonamiento y le va a decir: ¿cuál es el nombre propio del Padre? Algunos le van a decir Jehová, algunos le van a decir Yahvé. Muy bien, pero tiene un nombre. El Padre tiene un nombre: Jehová. Salmo 83, 18 dice: para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y cuando usted va a Isaías 42, 8, este es otro texto donde menciona el nombre de Jehová. Así que el nombre de Jehová aparece aproximadamente unas 6.916 veces, casi 7.000 veces. Así que el nombre de Jehová, o en algunas traducciones, como la Biblia de Jerusalén, que pone Yahvé, o la Nácar Colunga católica, estas dos traducciones, Jerusalén y Nácar Colunga, pone Yahvé, pero tiene un nombre propio, el Padre. El Hijo se le da varios nombres en la Biblia. En el libro de Génesis 49:10 se le llama Silo. Silo, vendría Silo. En Mateo 1:23 se le llama Emmanuel. Y en Mateo también describe que el ángel se le aparece a José y a María y le dice que tiene que, o sea, el ángel Gabriel le dice que tiene que ponerle por nombre Jesús. O sea, Silo, Jesús y Emmanuel. Para los trinitarios, claro, nosotros entendemos que también Jesús se le da el nombre propio de Miguel. El Hijo tiene nombre propio, el Padre tiene nombre propio. Ahora, ¿cuál es el nombre propio del Espíritu Santo? Ahí es donde la pregunta hace temblar a los trinitarios. No pueden responder esta pregunta. No la pueden responder. Algunos, para evadir la pregunta, se justifican diciendo que es la falacia del silencio. La falacia del silencio. ¿Qué significa la falacia del silencio? Que no necesariamente una palabra, un término o una doctrina no tiene que venir en la Biblia explícitamente. Eso es falso. Eso es manipulación. Están manipulando la palabra de Dios. Así que la pregunta, ¿cuál es el nombre propio del Espíritu Santo?, se queda en incógnita, un signo de interrogación. No existe. En ningún libro de la Biblia aparece el nombre propio del Espíritu Santo. No se le aplica. No se le aplica. Aunque usted quiera
investigar, profundizar en la palabra de Dios, nunca va a encontrar que la supuesta tercera persona de la Trinidad tenga un nombre propio. Así que Mateo 28, 18 y 19 es un texto básico para derrumbar esta falsa creencia de que el Espíritu Santo sea una persona. ¿Cuál es el nombre propio del Espíritu Santo? Algunos dicen, como segunda objeción, dicen que Espíritu Santo es un nombre propio. Eso es falso. La palabra espíritu es un sustantivo, no es un nombre propio. Así que ese argumento es falso. Eso es una herejía. Decir que el Espíritu Santo es un nombre propio es una herejía. Otro argumento poderosísimo que usted pueda ayudar a convencer a una persona de esta falsa creencia, que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad. La Biblia menciona al Padre y al Hijo con muchos títulos. Al Padre se le dan multitudes de títulos. Se le dice que es el Dios Todopoderoso, Shaddai en hebreo, Pantocrátor en griego. También se le llama el Elohim al Padre. También se le aplica la palabra Dios, Zeus en griego, tanto en hebreo como en griego. Elohim, hebreo, Zeus en griego. También la Biblia dice que el Padre es el Alfa y el Omega. También se le llama al Padre Dios de dioses, Deuteronomio 10:17, el Dios de dioses. También se le llama la roca al Padre. También se le llama la roca, la piedra, al propio Jesucristo. Se le llama al Hijo el unigénito y el primogénito. Se le llama también al Padre la majestad, según Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 y 4. Todo el contexto habla de que Cristo se sentó al lado de la majestad, que es el Padre. Muchos títulos, y no voy a mencionar porque no va a alcanzar el tiempo, son multitudes de títulos diferentes que se le da tanto al Padre y al Hijo. ¿Cómo es posible que al Espíritu Santo no se le dé ni un título que se le dé al Padre y al Hijo? Y fíjense que la doctrina trinitaria, o sea, el credo niceno y el concilio de Constantinopla, ellos dogmatizaron la falsa enseñanza de que tanto el Padre y el Hijo son coiguales en poder, en autoridad y en títulos. O sea, los mismos títulos que se le da al Padre, se le da al Hijo, pero también se le da al Espíritu Santo. Eso es falso. No se deje engañar. Si algún católico, algún protestante está mirando este video, no se deje de engañar. La Biblia no enseña por ningún lado de que el Espíritu Santo sea Dios. Se le aplica el término Elohim y Zeus, ni se le aplica la palabra todopoderoso, Shaddai y Pantocrátor, ni se le aplica la palabra Sur o Petra, que es roca. No se le dice que el Espíritu Santo es unigénito, único en su clase, como dicen los trinitarios en Juan 1:18, el unigénito Dios, o el monogenes Theos. En Juan 1:18, el texto griego, usted puede buscar en el texto griego la expresión monogenes Theos. No se le aplica al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Padre es el Alfa y el Omega. La Biblia no dice, no enseña que el Espíritu Santo sea el Alfa y el Omega. Claro, hay una discusión también de que Jesús, según los trinitarios, en Apocalipsis 1:8 y 22:13, 2 y 13, que Cristo es el Alfa y el Omega, pero eso es otra discusión, eso es otro video que podemos analizar.
Pero en cuanto a la persona que ellos dicen que es el Espíritu Santo, que es el Dios Todopoderoso, no posee el título de Alfa y Omega, y ni mucho menos el título que se le da a Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, y Apocalipsis capítulo 2, verso 8, donde se le llama a Jesús, o sea, primero y último, y principio y fin. Primero y último. No se le autotitula al Espíritu Santo como el primero y el último. Así que este argumento de que cuáles son los títulos si el Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo en cuanto a títulos. Si la Trinidad enseña, según ellos, su dogma enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales en títulos, entonces ellos tienen que mostrarles a ustedes que el Espíritu Santo posea los mismos títulos. No los posee de ninguna manera, en ningún lugar de la Biblia. Otro argumento poderosísimo, y es un argumento capcioso para un trinitario, para un teólogo o para cualquier pastor, es el argumento si el Espíritu Santo se le aplica a la palabra persona. Persona. Por ejemplo, la Biblia, ustedes pueden investigar, la Biblia trinitaria es una Biblia hecha por un pastor erudito en las lenguas muertas, en el griego clásico, griego koiné. Estamos hablando del pastor bautista Pablo Belso. Este Nuevo Testamento es un Nuevo Testamento, no tiene Antiguo Testamento, solamente el Nuevo Testamento. Usted lo puede encontrar en PDF, está en PDF y está en hoja impresa. Es muy difícil de conseguirlo, pero quizá alguien tenga la oportunidad de conseguirlo. Cuando usted lo consiga, ustedes se dirigen a Mateo 18:11. Cuando vamos a Mateo 18:11, hay algo interesante en la Biblia de Pablo Belso. En Mateo 18:11 dice de esta manera. El texto, ¿no? Mateo 18:10. El 10. Dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. La traducción de Nuevo Mundo pone rostro. La versión Valera del 60 pone rostro. Muchas traducciones trinitarias ponen rostro. Pero sin embargo, la Biblia trinitaria de Pablo Belso pone persona. Dice que los ángeles siempre contemplan la persona del Padre. ¿Cuál es la palabra que aparece en el texto griego? Prosopon. La palabra prosopon antiguamente es una palabra que viene del griego clásico que significa ponerse una máscara, que antiguamente utilizaban en las personas en el teatro y ponían máscara, se ponían máscara. Ese era el prosopon. Después la palabra prosopon tuvo otras definiciones o acepciones. Se puede traducir la palabra prosopon si usted va a cualquier léxico de griego, un diccionario de griego al español, se puede traducir rostro, aspecto, cara, faz también, y persona. Sin embargo, la palabra prosopon, cuando vamos al hebreo, hay varias palabras hebreas para persona. Y estamos hablando del término hebreo ish, que significa persona, significa rostro, aspecto, significa figura. También la palabra hebrea panim
significa también rostro, significa persona, significa aspecto. Y la palabra nefesh, que viene de alma, pero la palabra nefesh también significa persona. Entonces, basados de estos tres términos hebreos se le aplica a los ángeles, a los seres humanos y principalmente al Padre, a Jehová, a Dios. Y cuando vamos al griego, la palabra prosopon también se le aplica a los ángeles, se le aplica también a los seres humanos, se le aplica al Padre y se le aplica al Hijo. Pero nunca va a encontrar estos términos mencionados referente explícitamente aplicado al Espíritu Santo, como una persona real, como una identidad. Ojo, como una identidad personal. No existe ningún término hebreo desde Génesis a Malaquía, tanto Ish, Panim, Nefesh, no es aplicado, ni tampoco en el Nuevo Testamento la palabra prosopon, que es traducido en el Nuevo Testamento de Pablo Belson como persona. Pablo Belson lo traduce literalmente como persona. La Reina Valera de 1960 pone rostro y la traducción de Nuevo Mundo pone rostro. Pero esta Biblia Trinitaria da la casualidad que el traductor, en vez de poner la palabra rostro, como lo hace la Reina Valera del 60, pone persona. Entonces la pregunta sería, ¿la palabra persona al español o en hebreo o en griego se la aplica de una manera literal, explícita al Espíritu Santo si es una persona? Claro que no. Espero que les haya gustado esta primera parte. Después vamos a la segunda parte de utilizar argumentos contundentes para derribar esta falsa, satánica creencia de que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad o que sea el Dios Todopoderoso. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase al canal. Siempre ponga sus comentarios de una manera digna, de una manera de respeto, en la caja de preguntas abajo como contenido del video. Suscríbase al canal, denle like al video y hasta luego. Que Jehová los bendiga a todos ustedes y que pasen una feliz noche.